Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 13, y estaremos hablando y estaremos leyendo el verso 2. Hechos, capítulo 13 y verso 2, dice así a través de la santa palabra de Dios de la siguiente manera: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Por eso es que el tema en esta tarde, el título es un llamado al servicio de Dios. Pero hablaremos sobre el tema, realmente es tiempo de actuar. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar, puede sentarse. Qué interesante poder nosotros ver todo esto. A través del tiempo sabemos claramente que Dios utiliza a hombres para alcanzar hombres. Y que desde el inicio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él utilizó al hombre para llevar su palabra, para ser un depósito de bendición. Y a través de los tiempos Dios vino utilizando a estos hombres. Y cuando estos hombres, en el mover de su espíritu, en el mover de tanto amor a Dios, empezaron a comunicar esa verdad divina, hay muchos que también se rehusaron a recibir esa palabra. Pero cuando estos se rehusaron a recibir esta palabra sobre la cual Dios hablaba, en algunos de ellos en condiciones deplorables, otros incluso hasta carceleros, en los cuales estuvieron a punto de quitarse la vida, y sin embargo no entendían que era Dios llamándoles. Pero ese carcelero que estaba a punto de quitarse la vida fue uno de los grandes pilares en la iglesia misma. Y así como también otros que fueron libertados de demonios, otros que estaban enfermos con parálisis, el poder de la palabra de Dios se llevó a cabo y restauró todas estas vidas. Pero Dios tenía un propósito en la vida de cada uno de ellos, porque Él busca que Él gloriarse en la vida de nosotros para que su nombre sea exaltado a través de los tiempos. Amén. Ahora yo pregunto, ¿qué milagro ha hecho Dios en su vida? ¿Qué milagro Dios ha hecho en su vida? ¿Y qué Dios nos ha dicho que hagamos? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos? Bueno, hablaba hace un instante. Muchas veces nosotros decimos: si Dios me ha hablado. Pero ¿cuándo ha actuado? ¿Cuándo hemos actuado? ¿Cuántas veces nos hemos negado nosotros a hacer la voluntad divina? Y creo que es ahí donde debemos de hacer un alto en nuestra vida y hacer un espacio y decirle: Señor, este día quiero escuchar tu palabra para poder actuar. Quiero tocar dos puntos en esta tarde que conciernen a este pasaje, en el cual quiero que mi propósito especial es que nosotros nos identifiquemos en qué es lo que Dios nos está mandando a obrar. ¿Qué es lo que Dios nos está mandando a obrar? Porque algunas veces, aunque Dios nos hable y nos enseñe claramente, no queremos hacer nada. Eso es como cuando la mamá nos decía a nosotros: saca la basura, y nosotros le decíamos no. No le contestábamos fuertemente, pero no actuábamos. Dejábamos siempre la basura ahí hasta que mamá llegaba, sacaba la basura, porque nosotros se nos había antojado decir no. No era porque no se nos había enseñado, no, se nos había enseñado y se nos había dicho, pero no queríamos hacerlo. Bueno, en esta tarde es que realmente venga el Espíritu Santo y remueva nuestro ser interior para que nosotros le digamos: sí, Señor. He ahí, tu siervo escucha y obedece. El que está conmigo, diga amén. Amén. Ahora, ¿por qué? Veamos, número 1. El Señor nos busca y nos alcanza
con un propósito definido. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Bueno, vamos a utilizar la vida del apóstol Pablo. Debemos de recordar que el apóstol Pablo, en su inicio, en el libro de los Hechos, cuando relata la conversión del apóstol Pablo, se recuerda que el corazón de este hombre no era agradable a Dios, aunque conocía la palabra. Porque él estaba haciendo y sus pensamientos, los pensamientos de él no eran buenos para con la iglesia. Los pensamientos de él eran en contra de la iglesia. ¿En contra de qué? De la voluntad divina de Dios. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, antes de convertirnos, no teníamos esa misma postura de estar en contra de las cosas de Dios? Muchos de nosotros de la misma forma, a veces estábamos en contra de la ¿qué? De esa voluntad. Y éramos incluso hasta estorbo para que la palabra de Dios corriese. A veces contradecíamos y llevamos la forma más absurda de poner todas las cosas, bromear y tapar todo aquello para que la palabra no llegase con el propósito definido. El apóstol Pablo de la misma forma quería intervenir en un propósito divino y se había levantado contra la iglesia. E incluso fue a pedirle consejo ¿a quién? A uno de sus maestros, y su maestro le dijo: no vaya a ser que al final te encuentres luchando contra Dios. Si esto es de Dios, va a permanecer. Y la palabra de Dios permanecerá, como lo dije, desde el principio hasta el fin de los siglos, porque a Él pertenece la soberanía, el poderío y la autoridad. El hombre mismo no lo puede detener. Pablo, entre medio de todo esto, Saulo de Tarso, él estaba empecinado en querer estorbar. Pero sin embargo, en la gracia divina de Dios, él no entendía. Porque Dios conoce el carácter de cada uno de nosotros y lo impetuoso que somos y lo fuerte que somos y lo determinado que somos. Y a veces hasta lo testarudo que somos. Porque a veces no queremos hacerle caso a Dios, pero sabe el Señor que eso cambia cuando Él llega a la vida del hombre. ¿Por qué? Eso cambia en la vida del hombre. Porque este hombre estaba de la misma forma. Este hombre estaba de la misma forma, empecinado en todo ello para llevar lo que era en contra de la voluntad de Dios. Hasta que un día, caminando y yendo ya completamente, él tuvo que tener un encuentro con Cristo. Un día nosotros tuvimos que tener un encuentro con Cristo. Pero el tener un encuentro con Cristo muchas veces nos lleva a que nosotros nos quedemos pasivos, sentados y sin deseos de comunicar nada. No. Fuimos alcanzados con un propósito específico, como lo fue el apóstol Pablo. Él fue alcanzado con el propósito de llevar el evangelio no solamente a los más pequeños, sino hasta a los reyes, hasta a los príncipes, a los gobernadores, a cada uno de ellos. Ahora yo pregunto, ¿a quién nosotros se nos ha encomendado que llevemos el evangelio? ¿Ha identificado usted? ¿Se ha identificado a quién el Señor le dijo que usted vaya y le predique? No, pastor, a mí todavía me dijo el Señor que no le comparta a nadie. ¿Cómo no? Porque hay algunos que no. Y cuando tienen la oportunidad de compartirla, ni siquiera hablen. Y si el pastor está cerca, dicen que el pastor hable. No, así que no me llevó para que yo lo hable. A usted le dijo que hable. Ah, pero es que usted es el que más sabe. Ah, bueno, entonces ya empezaron con otra cosa. Me recuerdo que en uno de los viajes visitando a mi madre, cuando ella todavía estaba en vida, llegué. Al siguiente día llegaron a casa, tocaron la puerta de la casa de mi madre y me dijeron: pastor, lo venimos a invitar para que vayamos a comer a una colonia ahí muy entre una de las mejores. Dice: pastor, para que vayamos a un almuerzo. Y mi madre se me queda viendo y me dice: ¿y quiénes son los de ese carro? Le digo: no se preocupe, es gente buena, no se preocupe, pero que necesita a Cristo. Fuimos y empezamos a caminar.
Y en aquel entonces, cuando empezamos a platicar con él, estábamos hablando con uno de los directores de la administración del presidente de esos días. Y yo digo, bueno, no creo que el Señor me haya llevado para que almuerce. No, el Señor me llevó para que le hablara de la palabra. Ahora, y cualquiera piensa, dice, no, lo llevó para que se dé una buena hartada, pastor. No, tranquilo. A mí no me llevó para que coma. A mí me llevó para que le compartiese a aquel hombre el poder de Dios y lo que Dios puede hacer en tiempos difíciles de un individuo. Pero como a veces no entendemos, lo primero que nos ponen a nosotros es la comida por enfrente y los ojos de nosotros se van ¿en qué? En la comida. Y al rato estamos a dos cachetes. Come y que come. Y lo que menos hablamos es de la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿cuántas veces ha estado usted así? ¿Cuándo fue la última vez que lo invitaron a comer carne asada? ¿Cuándo fue la última vez que lo invitaron a comer ese pollo asado? Pastor, me va a decir, yo ya tengo rato, ni amigos tengo. Pesado amigo, compártale el evangelio, porque más de alguno me va a decir, a mí nadie me invita, a mí nadie me quiere. Entonces yo le diría, ¿qué te está pasando, hermano, que no compartes el evangelio? ¿Por qué nada más a los demás? Entonces aquel estaba ahí, cuando se dio cuenta que yendo camino a Damasco el Señor se le apareció, tuvo un encuentro con él. Al final de ello él termina él solo por allá en una casa y Dios tiene que hacer un llamado a un hombre llamado Ananías y le dice, ve y ora y pon tus manos sobre este hombre para que él sea sano de aquello que le aqueja, porque este hombre instrumento útil es en mis manos. ¿Sabe que somos un instrumento útil en las manos de Dios? ¿No? ¿Usted no lo cree? Dígalo así por fe. Yo soy instrumento útil en las manos de Dios. Vamos, hágalo. Ejercite el hombre por fe. Vamos, yo soy hombre de fe. Dígalo. Yo soy instrumento útil en las manos de Dios. Porque a veces creemos nosotros que solo los pastores, solo los que enseñan son los únicos. No. ¿Por qué? Porque después de todo esto, cuando nosotros venimos a darnos cuenta de algo muy importante en medio de todo esto, es que sobre esta travesía llegamos al capítulo 13 y encontramos en el capítulo 13 del libro de los Hechos el primer viaje misionero de este hombre. Este hombre va a dar inicio al primer viaje misionero en el cual él está dispuesto a hacer por el propósito del cual Dios tiene en su vida. Es probablemente que se calculaba que ese recorrido llevaba alrededor de 2.500 kilómetros. ¿Y este hombre tenía que caminar? Ahora, ¿cuánto caminamos nosotros acá? No, hombre, si con que a la tienda queremos entrar con todo y carro, mucho menos vamos a querer caminar para ir a compartir el evangelio. Por lo menos diga aleluya. Ahora, sí, y este hombre había tenido un encuentro con el Señor, sabiendo que él tenía que cumplir el propósito. Si le habían preservado la vida, era porque Dios tenía un propósito en la vida de él. A ver, ¿a cuántos aquí Dios les ha preservado la vida en algún accidente? Gloria a Dios. ¿Qué? ¿A cuántos aquí Dios les ha preservado la vida en medio de una cirugía? Gloria a Dios. ¿A cuántos aquí Dios los levantó de la cama cuando ya muchas veces veía que todo estaba en contra de ellos? ¿De qué? De la voluntad. Entonces quiere decir que Dios tiene un propósito de darnos la vida. Amén. Entonces si Dios tiene un propósito, sí. Porque tener un encuentro como el que este hombre había tenido con Cristo era como para que él cayese muerto instantáneamente, terminase. Pero él todavía había sido preservado y en la condición que había quedado para que él se recordase que de Dios viene todo poder, toda gracia y todo don perfecto, mandó a otro hombre para que impusiese las manos, lo ungiese y recibiese sanidad. Por eso Dios utiliza hombres, por eso es que nosotros no estamos fuera del plan de Dios.
Nosotros estamos dentro del propósito divino de Dios como seres humanos. Ahora, ¿por qué? Porque si realmente nosotros saliésemos a compartir la palabra, sería otra cosa la iglesia misma. ¿Cuántos no necesitan de Cristo? Pero ¿cuántos somos indiferentes a eso? ¿Cuántos somos indiferentes? Mire, yo le voy a decir algo. Cuando llegue el tiempo de que nosotros partamos delante de Dios, sean jóvenes, niños, adultos, hombres, mujeres, ancianos y ancianas, todos tendremos que darle cuentas a Dios. Todos le vamos a dar cuentas a Dios. Ahora yo pregunto, ¿y qué cuenta le vamos a dar nosotros? No, pastor, usted está siendo muy duro para con nosotros este día. No, yo no estoy siendo duro, no. Estamos reflexionando en lo que Dios quiere hacer con nosotros y con qué propósito Dios nos ha llamado. Pastor, pero es que yo en este día yo vine con una necesidad de sanidad. No se preocupe, ahí le va. Mire, segundo punto para que usted vea. La importancia de una iglesia que debe de estar preparada para discernir el llamado de los hermanos. No solamente para que realmente nosotros entendamos qué es lo que Dios nos ha llamado, pero la iglesia misma tiene que tener un discernimiento para saber qué es lo que Dios está llamando a hacer a los hermanos. Este hombre era conocedor de la ley de Jehová. Este hombre conocía lo que era la palabra, guardaba los ritos y guardaba todo aquello, pero él no se podía saltar los muros y ir por su propia cuenta. Pero la iglesia misma tenía que estar preparada. Hay algunos que están en contra de que las iglesias se preparen. No, pero ahora le vamos a echar un vistazo. No quiero entrar tanto en detalle de eso, pero le vamos a echar un vistazo a esto. Mire, vea lo que dice el verso 1 del capítulo 13. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué dice? Profetas. ¿Y qué? Profetas. ¿Y qué otra cosa? Maestro. Sí, el profeta es aquel que declara una verdad divina. En otras palabras, el profeta tiene, el primer profeta de toda iglesia tiene que ser el pastor. Porque él tiene la obligación de compartir una verdad divina. ¿Y cómo es esa verdad divina? Bueno, a través de la escritura hay que declarar esa palabra y nos convertimos nosotros, los pastores, el primero de los profetas en toda iglesia es el pastor. Pero de ahí, además de eso, se necesitan ¿qué? Maestros. Otros que enseñan las palabras. Dentro de ellos nosotros encontramos el más grande de todos los maestros, el Señor Jesucristo, que en los de su tiempo, en la época de él, que la parábola había quedado en desuso, él vino, trajo la parábola, y por eso aquellos grandes de su tiempo decían, y aún aquel otro que era maestro Nicodemo vino y preguntó, ¿y por qué os hablas en parábola? Porque algunas veces nosotros, aunque seamos maestros secularmente, no podemos comprender una verdad espiritual declarada en la parábola. Espero que no haya confundido a nadie. Sí, porque la parábola, aunque está compuesta en tres formas, hay algo esencial y la esencia misma de la parábola es dejarnos a nosotros una verdad espiritual. Leemos la parábola, pero a veces no la entendemos. Por eso cuando las hermanas hablan acerca de las parábolas de las 10 vírgenes, traen un propósito especial muy diferente a lo que la Biblia realmente quiere hablar al respecto de ella. Y una verdad espiritual es para que nosotros crezcamos. Por eso los maestros juegan un papel importante dentro de las iglesias. Aquí habían ¿qué? Habían profetas y habían maestros. Por eso toda iglesia, no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea, una iglesia debe de tener a hombres y mujeres preparados en la palabra de Dios para entender cuál es el propósito divino de Dios para con la iglesia misma.
El problema es que como no conocemos la palabra, no tenemos un discernimiento en la palabra a la hora de saber qué es lo que Dios quiere hacer con determinados hermanos. No, nosotros no podemos comprender qué es lo que Dios está hablando. Por eso que muchas veces las personas se arrancan de la iglesia, se van de las iglesias, porque ni siquiera han tenido un crecimiento en ella misma. Por eso que hay muchos que no les gusta estudiar la palabra. Ahora, no les gusta que se les enseñe. Y le voy a decir algo, la Biblia nos enseña a nosotros que el ministerio del Señor Jesucristo no fue tanto en la predicación. Él fue más maestro y pasó todo su ministerio enseñándole a la iglesia para que ninguno se perdiese, sino que todos procedieran ¿a qué? Al arrepentimiento y a conocer quién era su Dios. Pero ¿qué es lo que no nos gusta a nosotros? Que nos enseñe. Siempre lo que es enseñanza se nos aburre. Pero déjeme decirle que entre medio de todo ello hay algunos aspectos importantes que salen a través de esta palabra. Por eso es que cuando nosotros hablamos de lo que es la iglesia, acá en su término griego, en el término griego que aparece acá, dice ek, que quiere decir de la raíz griega que quiere decir fuera, y kaleo quiere decir llamar. O sea que hemos sido llamados para salir de aquí hacia afuera, porque nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal, nosotros somos los que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Pero nosotros algunas veces no queremos entender. Usted y yo hemos sido ¿para qué? Primero para ser salvos, pero también hemos sido llamados de acá, de parte de Dios, para salir. ¿Y a salir a qué, pastor? ¿A qué vamos a salir? A compartir el evangelio, a anunciar las buenas de salvación a aquel que no cree. Me recuerdo que hace tiempo escuchaba a una hermana que decía que ella iba a la escuela a recoger sus hijos, y lo primero que hacía, porque tenía un bebé en ese entonces, dice que lo primero que hacía era amarraba bien al niño, y después de haber amarrado bien al niño, la segunda cosa que hacía era poner una Biblia y poner muchos tratados. Dice, y me iba con tiempo suficiente para irme despacio y regresarme tranquilo. Dice, llevaba suficiente comida para que cuando mis hijos vinieran de regreso, en el caminar de regreso, no vinieran diciendo, lleguemos a casa porque llevo hambre. No, ya de antemano ya iba preparada con fruta para que los hijos comiesen. ¿Por qué? Porque ella tenía que predicar. Pero ¿cuánto vamos de nosotros a recoger a los hijos como con una gran velocidad que parecemos un rayo, que ni nos vean? No, yo creo que no. Yo creo que aquí no ocurre eso. Pero aquí todos se toman su tiempo. Por lo menos dígame, aleluya. O sonríale al que está a su lado. Sí. ¿Por qué? Porque es un tiempo de compartir. Mira, el mundo se pierde. Hoy en día el mundo se está perdiendo aún con toda la tecnología que está. ¿Sabe que a veces la persona está tan entrada? El otro día me daba tristeza que venía ahí en el avión y veía a la gente con los tapones metidos. Usted lo ve por la calle. ¿No ha visto estos que anuncian las agencias de taxis? Sí, a los que están ahí con ese cartoncito se meten el tapón en la oreja y están en su propio mundo. La tecnología los está separando de la realidad. Los teléfonos, ¿sabe cuál es el propósito de un teléfono? El teléfono tiene un solo propósito, es comunicar a dos personas. Pero como le agregaron algo más perjudicial para el cuerpo, para el ser humano, ahí se la pasan así. ¿Sí?
Y usted va a decir, pastor, usted está en contra del teléfono. No, yo no estoy en contra. Yo estoy en contra de que no damos tiempo a aquel que nos hizo. Yo estoy en contra de que no le damos la reverencia debida y el honor debido a aquel que nos ha salvado, a aquel que nos ha provisto, de aquel que viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Estoy en contra de eso, porque la tecnología es buenísima para anunciar el evangelio. De lo contrario, no hubiese muchas personas salvas a través de las redes sociales. Pero hay que ser sabios y entendidos. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos grandes comunicadores. Ojalá que en vez de estar así en todo eso, nosotros enviásemos mensajes a través de la internet, a través de cada comunicado que hacemos en todo ello. Y muchos serían salvos, porque nosotros hemos entendido que Dios nos llamó a que su nombre sea conocido en todas las naciones de la tierra. Pero para ser elegido hay algunas características principales, y lo anuncia acá, y dice así. Dice: profetas y maestros, Bernabé, Simeón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado con Herodes, el tetrarca. Este no era Herodes el grande, no. Este era el que había mandado a matar a Juan el Bautista. ¿Okay? Imagínense, aquel había tenido la oportunidad de conocer a uno de los que tenía el poder. Pero ¿usted qué cree? ¿Que por qué lo había escogido Dios? Porque él tenía que predicar en su lugar, en su posición, ahí donde estaba. Y continúa diciendo: y junto a él Herodes el tetrarca, y había otro llamado Saulo. Ese estaba entre medio de ellos. Ahora, en otras palabras, estamos diciendo: oh, pastor, quiere decir que allí habían profetas y maestros, y sentarse entre ellos quiere decir que era un gran privilegio estar entre toda esa gente. Algunas veces a alguien le gusta el béisbol por casualidad. ¿A cuánto les gusta el béisbol? Okay. A ver, sí, por lo menos algunos díganme sincero, amén. Okay. Yo sé que más de algunos les gusta el béisbol. Ahora, ¿a cuántos no les gusta el béisbol y lo han invitado alguna vez a ver un juego de béisbol? A mí. ¿Y qué entienden? No sé, pastor, yo solo veo que le pegan a agarre entre otros. Yo no entiendo. Bueno. Hay algunos que están en medio de las pláticas de aquellos que están enseñando y parece que están en un juego de béisbol, porque no entienden nada de lo que se está hablando de la Biblia. Porque nunca hemos tenido el cuidado de tomar la decisión de aprender algo. Y nos encontramos como aquel que fue invitado al juego de béisbol. No, por favor, despertemos, veamos el propósito divino de Dios. Su palabra tiene que estar en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y mire, y aún todavía ministrando estos en el Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. La primera cosa que tenían que hacer era elegirlos, apartarlo. Pero como a nosotros no nos gusta que nos aparten para nada, porque siempre nosotros queremos apartarnos nosotros conforme a nosotros queremos. Aquí el Espíritu Santo de Dios estaba diciendo: apártenme a estos dos. A estos dos. Algo tenían que tener ellos, ¿no? Bueno, lo que ellos tenían es que ellos estaban entre los profetas y los maestros. Y para estar entre medio de ellos tenían que tener, ¿qué? Conocimiento. Y habían que tenido que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas y conocer la palabra. Apartadlos para la obra a los que los he llamado. ¿Y a usted a qué lo llamó el Señor? ¿Para qué lo apartó el Señor? ¿Para qué lo salvó el Señor? A estos dos los había apartado para una obra específica y había anunciado: apartádmelo. Cada uno de nosotros hemos sido llamados de parte de Dios para actuar o para hacer una obra en el ministerio. ¿Para qué fue usted llamado? ¿Y por qué está dejando de hacerlo? No. Pastor, pero es que mire, yo le voy a decir algo. Usted no sabe cómo yo me siento, pastor.
Me siento tan derrotado. Me siento tan desilusionado, pastor. Me siento tan enfermo, pastor. Bueno, si usted se siente así, que usted no entiende nada, es porque sus ojos aún todavía no han visto la gloria de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, del verso 1 en adelante, se narra la historia de un hombre ciego. Y dice que a él